Buenas tardes. Vamos a continuar con la parte de vísceras de pelvis, mencionando, vayan colocando nombre y grupo, eso sí, mencionando primeramente componentes del aparato reproductor masculino. Las pelvis masculinas y femeninas tienden a tener un alto grado de diferenciación por las distintas vísceras que componen cada una de estas estructuras. Me refiero, en el componente masculino nosotros vamos a encontrar características como el conducto deferente, y nosotros vamos a empezar hablando del conducto deferente como un conducto que empieza en esto que es el epidídimo. Vamos a aumentar el tamaño de esta imagen y vamos a poder visualizar esto que estoy pintando de rojo como el epidídimo, situado en la parte superior del testículo. Entonces, en el segmento de la cola del epidídimo, lo que va a ser es iniciar el conducto deferente, que mide entre 25 y 30 centímetros, va por el cordón espermático o el funículo espermático, agarra el anillo inguinal superficial, ingresa a la cavidad abdominal y la función principal es de llevar a los espermatozoides que se han producido en la porción testicular. Cruza los vasos ilíacos en la porción de la pelvis y lo que hace es dirigirse posterior y superior a la estructura vesical, posterior y superior a la estructura vesical, para ir a terminar en una unión, en una parte dilatada del mismo conducto deferente, que va a permitir su unión con el conducto de la vesícula seminal. Acá nosotros tenemos una característica del conducto deferente. Miren, entonces en la parte posterior, esto es vejiga, de color azul, vamos marcando la vejiga. Esto corresponde a vejiga, ahí está vejiga. Y lo que corresponde a la parte posterior y lateral, voy a marcar con rojo el trayecto de los conductos deferentes. Esta parte terminal del conducto deferente que pasa en sentido medial a la desembocadura de los uréteres de color negro. Acá nosotros tenemos de color negro. Esto que es de color negro, aquí está, estos que están pintados de color negro representan a ambos uréteres, derecho e izquierdo. Entonces, lo que tenemos en la parte final del conducto deferente se llama ampolla del conducto deferente. Ahí está la ampolla, un segmento dilatado. Ambas van a ir a terminar uniéndose con el conducto de las vesículas seminales. Esto de azul representan las vesículas seminales. Ambos conductos van a formar esto que representa el conducto eyaculador a este lado, en el lado izquierdo, y el conducto eyaculador en el lado derecho. Ustedes ya han visto la porción prostática de la uretra, ya han visto que existen dos orificios del conducto eyaculador debajo del utrículo prostático. Entonces, nosotros hablamos que esta unión es independiente de manera homolateral derecha e independiente de manera homolateral del lado izquierdo. Repito, el conducto deferente con una dilatación, la ampolla, se une al conducto acá de la vesícula seminal. Cuando se unen en un lado del cuerpo, forman el conducto eyaculador de ese mismo lado. Conducto eyaculador del lado derecho y conducto eyaculador del lado izquierdo. ¿Quiénes llega al conducto deferente? Si nosotros seguimos el trayecto de este segmento, vamos a ver que, uno, la arteria vesical superior es una de las ramas que se dirige al conducto deferente. Esta es la arteria vesical superior. Vesical superior. Y además de la vesical superior, algunas veces colabora con la vesical inferior. Acá en la parte posterior generalmente, esto va a ser la vesical inferior. Y hay que hablar de la característica de la arteria testicular. ¿Por qué? Porque vesical superior e inferior es en la parte pélvica. Pero como va a ir el conducto deferente junto con la arteria testicular, salen, no se olviden, la arteria testicular por el conducto inguinal.
Y acompaña a esto que es el conducto deferente, lo que representa también un sistema de irrigación para unas ramitas va a dejar para el conducto deferente. Muy bien, drenaje venoso. Nosotros sabemos que en el conducto deferente, en el funículo espermático, existe lo que son el plexo pampiniforme. Ahí tenemos el plexo pampiniforme. Ahí está el plexo pampiniforme. Muy bien, el plexo pampiniforme va a ir a drenar a la vena testicular en el lado derecho a la vena cava y en el lado izquierdo a la vena renal, para la pregunta de la práctica. Entonces, el sistema de drenaje del conducto deferente van a este sistema, a este plexo pampiniforme, a la misma vena testicular, por si acaso. Y las características de otra de las glándulas, acá está, hasta ahí, conducto deferente. La otra glándula es la vesícula seminal. Si lo vemos de manera lateral, acá está de color azul la vesícula seminal. Estructura alargada, entre 5 centímetros de longitud, que se encuentra posterior a la vejiga en relación con el fondo y se encuentra anteriormente al recto, la vesícula seminal. ¿Qué función? Secreta un líquido alcalino, espeso, rico en fructuosa. ¿Por qué? Porque ustedes van a describir que estas células espermáticas, acá está la vesícula seminal, las células espermáticas que tiene el flagelo, cerca de lo que es el cuello, van a tener una bastante cantidad de mitocondrias para producir ATP. Pero entonces, si tienen, ¿y de dónde van a recibir nutrientes para producir ATP? Lo que hace la vesícula seminal es aportar esta secreción espesa y que de paso es alcalina y rica en fructosa. ¿Para qué? Para la energía, para servir de fuente de energía para estos espermatozoides. ¿Por qué el espermatozoide necesita bastante energía? Porque esto que es el flagelo necesita realizar motricidad. Por eso la característica del flagelo en albergar justamente entre el cuerpo y en este sector que se llama el cuello del espermatozoide, bastantes mitocondrias. Las características espesas de la secreción del semen es porque justamente tiene un agente coagulante producido a la vesícula seminal que se mezcla con estos espermatozoides. ¿Para qué? ¿Para qué este agente coagulante? Para que uno sea más denso la característica del semen. Dos, para que dicho semen que va a ir en el coito, en el acto sexual al canal vaginal, las características del semen no sean eliminadas por el canal vaginal. Ya de por sí el pH del canal vaginal no es apto para el espermatozoide porque está viniendo con un líquido alcalino y el pH vaginal es ácido. Entonces, lo que hace en la función la vesícula seminal es, uno, darle esa alcalinidad que necesita el semen, por eso aporta un líquido alcalino. Otro, va a ser espeso, o va a tener esta secreción espesa por el agente coagulante que tiene. Coagulante que permite justamente que entre las proteínas que está en el semen se realice una tipo coagulación para que el mismo semen se quede y facilite la migración del espermatozoide. Espermatozoide, canal vaginal, cuello del útero, segmento uterino, trompas uterinas y trompas uterinas a nivel de la ampolla. Se va a producir la fecundación y el espermatozoide tendrá que migrar hasta ese punto. Muy bien, eso en torno a la parte fisiológica que también describe la porción de Keimur. Vayamos a señalar esta relación de la vesícula seminal. Si nosotros vemos esto en círculo azul, representa la vesícula seminal cubierta por el peritoneo, color rojo.
No se olviden que acá tenemos un fondo de saco. ¿Cómo se llama ese fondo de saco? Recto vesical, fondo de saco recto vesical. Recto vesical. Entonces, la vesícula seminal está cubierta por esto que representa el peritoneo, en esto que es el fondo de saco recto vesical. Muy bien. ¿Qué más de la vesícula seminal? Hemos dicho que mide 5 centímetros. Ahora, ¿quiénes irrigan la vesícula seminal? Si nosotros vamos a un sistema de irrigación, desde la parte posterior, a ver, vamos a adelantarnos algunas, acá está. Entonces, vamos a tener esta imagen, ahí están dirigiéndose ramas, en círculo azul, ramas, círculo azul, esas ramas corresponden a las ramas de las arterias de la vesícula seminal, derivadas de la vesical inferior y de la rectal media. Entonces, estas arterias se llaman las de azul, otra vez se llaman arterias vesicales seminales, de las vesículas seminales que derivan de la vesical inferior y de la arteria rectal media. Para la pregunta de la práctica, entonces, ¿de dónde viene la irrigación para la vesícula seminal? Rectal media y vesical inferior. Muy bien, justo en este punto, cuando ya hemos descrito las arterias, hablamos de la formación de este conducto. Miren cómo viene la dilatación, ahí está la formación de la ampolla del conducto deferente, y ahí están las vesículas seminales, y cómo ambos van a formar en su unión este conducto. Lo voy a pintar de azul, ahí está, se ve claramente al conducto eyaculador. Conducto eyaculador que viene desde la vesícula seminal y la unión con el conducto deferente. 2.5 centímetros para este conducto eyaculador que va a estar atravesando la porción posterior de la próstata. Esto que estoy marcando con rojo representa el lóbulo posterior a la porción posterior de la próstata. Muy bien, no tiene nada que ver la secreción seminal con la secreción prostática. ¿Por qué? Porque esto es un conducto aparte, es un tubo aparte. Ahí está el tubo aparte. En la uretra, en la parte de la uretra, cuando hemos descrito uretra prostática, por eso hemos señalado los orificios del conducto eyaculador. Están abriéndose independientemente, ¿no? Yo tengo que el medio externo, las infecciones de transmisión sexual, por no usar, ¿cómo se dice? Condón, ¿cómo se dice en portugués el condón? Camisinha. Entonces ahí está, ¿qué va a pasar con los microorganismos? Estos microorganismos pueden llegar hasta la porción 1 prostática y el individuo, siendo joven, puede tener inflamación de la próstata, pero de origen infeccioso. Y las infecciones de la próstata son muy difíciles de tratar. Difícil quiere decir que no se puedan tratar, pero son muy resistentes. Se hacen con medicamentos o antibióticos de amplio espectro. Entonces, una de las características de que la uretra en el varón tiene esa función, uno para la eliminación y otro para la eliminación del semen, hace y es un factor de riesgo cuando existen múltiples parejas y no se usa la protección adecuada para que el microorganismo ingrese hasta la próstata e incluso llegue hasta las vesículas seminales. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Quién da inervación a este pequeño conducto pintado de amarillo? Da la irrigación, las vesicales superiores. Vesicales superiores, que son ramas de la obturatriz, ¿no? Drenaje venoso, entonces, a través del plexo venoso prostático y vesica. No solo la arteria vesical superior, a veces también viene la vesical inferior para irrigar. Arteria vesical superior, arteria vesical inferior. Drenaje venoso, como está alrededor de la próstata podemos hablar del plexo venoso prostático. Venoso prostático. Ahí está el plexo venoso prostático. Muy bien. Nada más en relación al conducto eyaculador. Vayamos a hablar de la siguiente estructura. Vayamos a hablar de próstata. Acá estoy pintando de color azul el segmento de próstata. Muy bien, antes de continuar, Jonathan Fabricio. Dígame, Jonathan.
Doctor, buenas tardes. ¿Será que podría repetir la irrigación del conducto eyaculador? Ya, irrigación de conducto eyaculador, arteria vesical superior y arteria vesical inferior. Más frecuentemente la vesical superior. Entonces, la irrigación para este conducto que lo hemos ampliado y lo hemos pintado de amarillo, ahí está el conducto eyaculador, es la arteria vesical superior y a veces la arteria vesical inferior. Esta es vesical inferior y esta vesical superior. El drenaje venoso, plexo venoso prostático y este prostático a la vesical. Vayamos a hablar de una estructura, esto es próstata. La vesícula seminal, el conducto eyaculador lo único que hace es perforar el cuerpo de próstata para dirigirse hasta esto que está pintado de negro. Se llama uretra prostática. Muy bien, hablemos que tiene un tamaño promedio, si lo vemos desde la parte anterior. Parte posterior me sirve para relacionar el ancho. Esto es el ancho, ahí está. 4 centímetros de ancho. 3 centímetros de alto o largo. Y 2 centímetros de profundidad. Miren, en esta imagen de rojo podemos ver el grosor en un corte sagital. Entonces nosotros vemos 4 centímetros de ancho, 3 centímetros de alto y 2 centímetros de grosor o anteroposterior de profundidad. Una glándula accesoria, ya hemos hablado de conductos diferentes, espermatozoides. Vesícula seminal, líquido seminal. Esto que es próstata, que tiene el tamaño de una nuez, lo que hace es tener una cobertura externa denominada como cápsula fibrosa. La parte externa densa, nerviosa o irrigada e inervada se lo llama cápsula fibrosa. Esta cápsula fibrosa va a tener una característica. Además, va a estar rodeado por la capa visceral de la fascia pélvica. Entonces va a venir la capa visceral de la fascia pélvica y va a envolver la porción de la vaina prostática fibrosa. Tenemos estructuras de fijación en esto que representan la víscera en sí. Anteriormente, esto que está pintado de negro es un ligamento. Se lo llama pubo prostático. Pubo prostático. El ligamento puboprostático lo que hace es insertarse en la cara anterior de próstata y dirigirse a la parte posterior de la sínfisis pubiana, fijando la estructura pélvica de próstata. ¿Qué más en relación a próstata? Se está separando por un tabique, ligero tabique. Esto que estoy pintando en negro se llama tabique. Este es mi tabique. Recto vesical. Recto vesical. Parte de lo que hemos dicho como la fascia pélvica visceral. Si nosotros vamos a las características de la próstata, hablamos de una base. Esta es la base, que está relacionada con el cuello de la vejiga. Nosotros hablamos de un vértice de la próstata que va hacia la cara anterior. El vértice está esto que representa los músculos perineales incluso. En un segmento anterior, eso es la porción de vértice, y nosotros hablamos de todo, como una cara anterior, donde vamos a mencionar su correlación con su relación posterior con la sínfisis del pubis. Muy bien, acá hay grasa. ¿Quién no ve esa grasa en este espacio? Muy distinto del espacio retopúbico o de retios, no, es otro espacio. Esta porción de grasa puede quedarse en ese espacio, ¿no? Un segmento de grasa puede quedarse dando las características de adherencia, como describe algunos textos,
de la estructura prostática. Dentro de este segmento graso recién viene el ligamento que hemos acabado de describir, cubo prostático. La próstata, al igual que el pulmón, se va a dividir en lobulillos. ¿Cuáles son las características de no olvidar su relación posterior de próstata? Va en relación con recto. ¿Para qué? Para que cuando ustedes realicen tacto rectal a su paciente, puedan entender la correlación anterior con próstata. Hay una parte al medio de la próstata, este segmento, se lo llama el istmo de la próstata. Entonces acá nosotros vamos a tener este. Ahí está. Este es el istmo de la próstata. En el punto medio representa el istmo de la próstata, comisura que se encuentra anteriormente en la uretra y lo que está permitiendo es la unión de ambos segmentos lobulares de próstata, ¿no? ¿Qué más en relación a la próstata? Hay que mencionar lobulillos que se tienen en esto que es la cara lateral. Cuando ustedes tengan una ecografía en mano de sus pacientes, porque lo que hay que hacer para valorar la hiperplasia prostática benigna o el cáncer de próstata, le pido PSA a mi paciente y le pido una ecografía. Estos son los laboratorios ley para cáncer de próstata o crecimiento de próstata. Viene el paciente, motivo de consulta, molestias al orinar, dificultad al orinar, goteo postmiccional, nicturia, que es la orina de noche. Entonces viene el paciente con esas clínicas y además la edad, ¿no? En Bolivia arriba de los 50 años y en Brasil arriba de los 40 años. Ya saben, ¿no? En Brasil entonces arriba de los 40 años. ¿Por qué? Porque el factor medioambiental ha hecho que desarrollen mayor producción de testosterona, ¿no? Entonces, en Brasil, arriba de los 40 años el examen prostático y en otros medios que no sean cálidos, arriba de los 50 años. Entonces, lo que normal pido es un antígeno prostático y una ecografía. El antígeno prostático es para determinar si tiene cáncer o no. Lo normal es describir de esta manera los lóbulos de la próstata. Lóbulo derecho, ya hemos hablado del istmo, entonces yo puedo decir lóbulo derecho, negro, lóbulo izquierdo, rojo. Muy bien, ahí está la división de lóbulos. Cada uno de esos lóbulos se subdivide. Cada uno de esos lóbulos se subdivide. ¿En qué se subdivide? Vamos a ver en estos lobulillos. El ínfero posterior es este, color rojo. ¿Por qué la descripción? Porque está en la cara inferior de la... no ínfero posterior este. Ya, este es el ínfero posterior. ¿Por qué? Porque las características de la descripción teórica para dicho lóbulo es que se encuentran inferior al conducto eyaculador y posteriormente a la uretra. Entonces, si yo encuentro esa definición, este es mi lóbulo ínfero posterior. ¿Por qué? Porque esto es uretra, negro, ahí está uretra, y esto de azul es conducto eyaculador, y coincide con la descripción que nos hace la parte anatómica. Lobulillo ínfero posterior, inferior a la conducto eyaculador y posterior a la uretra. Inferolateral, las características es que están lateralmente a la uretra. No lo veo en un corte sagital. Por lo tanto, estos pequeños segmentos van a ser considerados como mis lobulillos inferolaterales. Muy bien, otro lobulillo representa el supraromedial. Este está rodeando al conducto eyaculador, entonces, y se encuentra en el sentido medial. Por lo tanto, este de color negro representa, esto que está con color negro, representa el supraromedial. El anteromedial, ahora sí recién, de color verde, el anteromedial en su descripción como anteriormente y medialmente a la uretra prostática proximal. Entonces ahí está de verde este segmento.
Existen tumores, existen calcificaciones a nivel de la próstata que uno tiene que saber reconocer, valorar, describir y diferenciar. ¿Para qué dichos eventos? Para que cuando nosotros nos toque diagnosticar cáncer de próstata, lo hagamos en este entendido. Miren, acá por ejemplo, yo les voy a preguntar, o le preguntaría a Escobar, este es un, por si acaso no se acostumbran a decir tumor, no digan tumor, porque la analogía de la gente civil es relacionar tumor con la parte de cáncer. Escobar, ¿en qué lobulillo está esto? En el ínfero posterior. Exactamente. Por la descripción que acabamos de decir, debajo de los conductos eyaculadores, posterior a la uretra. En una ecografía van a tener esa información y por lo tanto van a hacer esa característica de descripción de dónde se encuentra la nodulación. Muy bien, ¿qué más en relación a la próstata? Eso les decía, parecido a los lóbulos mamarios. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos lóbulos mamarios, era esto, ¿no? Lo que ustedes graficaban. Cada lóbulo mamario, cada lóbulo tiene su propio conducto galáctico. De igual manera, me tengo que imaginar a la próstata. ¿Por qué? Cada segmento o cada lobulillo se subdivide en áreas acinares lobulares funcionales, que cada conductillo representa a un seno prostático, a esa dilatación de lóbulos, lo vamos a llamar senos prostáticos. ¿Y cuántos hay? Hay aproximadamente entre 20 a 30 senos. Lo mismo que en la glándula mamaria había de aproximadamente 20 lóbulos, ¿no? Lo mismo entonces en la próstata de 20 a 30 conductillos que se abren a cada uno de los senos prostáticos. ¿Qué hace la próstata? Produce el 20% del semen. Entonces la próstata lo que va a hacer es producir solamente el 20% del semen. Quiere decir que entre un 75% lo está aportando las vesículas seminales y un 5% las características del conducto deferente. 20% para una secreción que tiene características alcalinas y de aspecto lechoso, blanquecino. Bien, entonces ese es el líquido prostático para diferenciar del líquido de la vesícula seminal. Me estaba hablando Cristel, va a disculpar. No, doctor, no se preocupe. Buenas tardes. Quería saber si podrías repetir las relaciones de los lóbulos de nuevo, porfa. Ya. Entonces, de negro marcamos a la característica del lobulillo ínfero-posterior, 1. De color rojo vamos a marcar al ínferolateral. Aquí están los ínferolaterales. En un corte sagital no vemos a los ínferolaterales. Vamos a mencionar al superomedial. Bien. Este va a ser de rojo el superomedial. Está de rojo el superomedial. Y azul va a ser la parte del anteromedial, ¿no? Ahí está, directamente anterior a la uretra prostática, dice el azul. Azul es el lobulillo anteromedial, anteriormente a la uretra prostática. De rojo es el superomedial porque está rodeando al conducto eyaculador en la parte superior. Y el ínferolateral está a ambos lados, en el lóbulo derecho e izquierdo, el lobulillo ínferolateral. Muy bien, ¿qué más en relación a, estamos hablando de la secreción prostática y que cada uno de los acinos o de estos segmentos glandulares prostáticos aportan con un líquido de color espeso, lechoso, que le da la característica al semen, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene su propio conductillo. Es así que cuando yo vea uretra prostática y vea esta imagen, voy a ver estos orificios, ¿recuerdan? Ahí están. Esos orificios son mis orificios de los conductillos prostáticos, de 20 a 30. Nada que ver con el círculo amarillo, se lo llama utrículo prostático. Nada que ver de círculo azul, se lo llaman los conductos eyaculadores. Bien, derecha e izquierda.
¿Quién irriga próstata? Entonces hemos dicho las arterias vesicales inferiores para la irrigación de próstata, no arterias vesicales inferiores y las ramas como la pudenda interna y la rectal media. Vesical inferior, las ramas como la pudenda interna y esto que se llama las características de la rectal media. ¿Por qué la rectal media? Porque si yo voy a recto y veo este círculo, recto está ahí relacionado con vesícula seminal. Entonces, por eso viene la rectal media. Drenaje venoso, acá hay que mencionar el plexo, círculo rojo, el plexo venoso prostático, que va al plexo vesical y el plexo vesical a las venas ilíacas internas. Interna con externa se unen a la vena cava. Vena cava va de manera oblicua a la altura de lo que representa T8, atraviesa el músculo diafragma e ingresa a la aurícula del lado derecho. Entonces eso es como tenemos que referirnos hasta con próstata, ¿no? A ambos lados veo dos glándulas de color dorado, del tamaño de una perla. ¿Quién no ve estas glándulas? Son llamadas bulburetrales. Uretrales o también llamadas como de Cooper. Cooper, C-O-W-P-E-R, Cooper. Estas glandulitas, tamaño de una arveja, en relación a otros libros, va y permite la lubricación con diferentes aberturas a nivel del cuerpo peniano, de la porción esponjosa, la lubricación de la estructura peniana. ¿Para qué? Para el coito, para la relación sexual. Entonces, ambas glándulas bulburetrales o de Cooper hacen esa función. Hay otras que no citan esta parte, pero dentro del cuerpo esponjoso se llaman las glándulas de Littré. Ahí están las de Cooper y otras que están dentro del cuerpo esponjoso se denominan las glándulas de Littré. Ambas glándulas, las de Cooper y las de Littré, lo que hacen es una secreción de aspecto mucoso simplemente. ¿Para qué? Para lubricar la estructura peniana en el acto sexual, ¿no? Por eso describe Kay Moore en la excitación sexual. ¿Quién da la inervación para esta estructura, para estas vísceras de la estructura peniana? Ahí está próstata en un corte, las glándulas bulburetrales. Ahí hemos descrito vascularización de próstata también y lo que representa conducto deferente. Esto que está con número 1 representa la arteria prostática, rama de la vesical inferior, rama de la ilíaca interna. Si nosotros hablamos de la inervación, tienen que venir hasta acá fibras simpáticas y parasimpáticas. Como está en pelvis, hablamos que las fibras parasimpáticas provienen de los nervios esplácnicos pélvicos. Nervios esplácnicos pélvicos. Muy bien, esa es la parte simpática. La parte parasimpática viene de los... bueno, eso que acabo de hablar es la parte parasimpática, los nervios esplácnicos pélvicos. Esa es la parte parasimpática. Los nervios esplácnicos pélvicos es la parte parasimpática. Los nervios esplácnicos pélvicos S2, S3, S4 es la parte parasimpática. Y las fibras simpáticas llegan a través del plexo hipogástrico. Hipogástrico. Muy bien. ¿Para qué? Para dar función de secreción a las mismas glándulas seminales, a las glándulas prostáticas, a las glándulas de Cooper, que reaccionan ante estímulos sexuales de manera autónoma. Entonces, eso para la secreción posterior de lubricación. Bien, ¿qué más?